Una maldición en familias rivales no les permite conocer el amor, hasta que dos jóvenes buscan romperla y se enamoran. Dos familias divididas por el odio, dos corazones destinados a romper una maldición de medio siglo. En la noche más larga del año, ella desafió a su padre y él desafió a su destino para enfrentarse al guardián del bosque y al precio del amor verdadero. ¿Puede un sentimiento puro sobrevivir a una maldición que consume generaciones? Quédate, porque esta no es solo una historia de amor prohibido, es la historia de un milagro nacido bajo la nieve. En las heladas tierras de Noruega, año 1870, dos familias vivían separadas por algo más que tierras y orgullo. Los Berg y los Dalene compartían una maldición que había convertido sus vidas en un invierno eterno del alma. Todo comenzó 50 años atrás, cuando los patriarcas de ambas familias, antes amigos inseparables, cometieron un error imperdonable. Ebrios y arrogantes en la víspera de Navidad, profanaron el altar sagrado del Julenisse, el antiguo guardián de la floresta, destruyeron las ofrendas, se burlaron de las tradiciones y desafiaron a la magia ancestral. El Julenisse, un ser místico respetado por generaciones, apareció ante ellos con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Su voz resonó entre los pinos cubiertos de nieve. Habéis profanado lo sagrado en la noche más santa. Vuestra arrogancia tendrá un precio que vuestros descendientes pagarán. Ningún corazón de vuestra sangre conocerá el amor verdadero. Vuestros matrimonios serán fríos como el hielo. Vuestras pasiones se apagarán como velas al viento, y la felicidad os será negada. Los hombres rieron, creyendo que eran solo palabras de un anciano loco del bosque. Pero el Julenisse continuó. Solo cuando dos corazones de familias enemigas se atrevan a buscarme juntos, en la noche más larga del año, con amor puro y sacrificio verdadero, la maldición podrá romperse. Hasta entonces, conoceréis el dolor de no poder amar. Desde aquella noche maldita, ningún miembro de las familias Berg o Dalen había conocido la felicidad en el amor. Los matrimonios se arreglaban por conveniencia, pero los esposos se volvían distantes y fríos. Aquellos que se casaban por amor veían cómo sus sentimientos se marchitaban inexplicablemente. Las mujeres enviudaban jóvenes, los hombres perdían a sus prometidas en circunstancias misteriosas, y los niños crecían sin ver jamás verdadero afecto entre sus padres. Las familias, consumidas por el dolor y la frustración, comenzaron a culparse mutuamente. Si los Berg no hubieran insistido en ir al bosque, decían los Dalene. Si los Dalene no hubieran llevado el alcohol, respondían los Berg. El rencor creció como hiedra venenosa, envolviendo ambas casas en odio y amargura. Pero las leyendas también susurraban otra verdad. El Julenisse no era cruel sin razón. Era un guardián, un protector de las tradiciones y del verdadero significado del amor y la familia. La maldición no era solo un castigo, era una prueba, una oportunidad de redención que llegaría cuando dos almas estuvieran dispuestas a dejar atrás el odio heredado. Y en el frío diciembre de 1870, esas dos almas estaban a punto de encontrarse. Ingrid Dalen caminaba por el mercado navideño de la aldea con la capucha de su capa cubriendo parcialmente su rostro. A sus 23 años había aprendido a moverse con discreción, evitando las miradas de lástima de los vecinos que conocían la tragedia de su familia. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 12 años, simplemente dejó de sonreír un día. Se fue apagando lentamente hasta que su corazón dejó de latir. Los médicos no encontraron enfermedad alguna. Ingrid sabía la verdad. La maldición la había consumido. El aire olía a canela y a pino fresco.
Los vendedores ofrecían sus mercancías con gritos alegres, ajenos al tormento silencioso que Ingrid llevaba dentro. Ella se detuvo frente a un puesto de libros antiguos, su única pasión verdadera. Entre las páginas gastadas buscaba respuestas, leyendas, algo que pudiera explicar por qué su familia estaba condenada a la soledad del alma. ¿Busca algo en particular, señorita?, preguntó el vendedor. Historias antiguas, folclore noruego, tradiciones sobre... Se detuvo, dudando si debía continuar, sobre el Julenische. El anciano vendedor palideció ligeramente, pero antes de que pudiera responder, una voz profunda habló detrás de ella. El Julenische no es solo folclore, es tan real como el frío que nos rodea. Ingrid se giró bruscamente y sus ojos se encontraron con los de un hombre alto, de hombros anchos y mirada intensa. Tenía el cabello oscuro despeinado por el viento y vestía la ropa sencilla de un artesano. Pero lo que la dejó sin aliento no fue su apariencia, sino la sensación inexplicable que la invadió al mirarlo, como si una chispa hubiera encendido algo dormido en su pecho, algo cálido y aterrador a la vez. «Erik Berg», murmuró ella reconociendo al hijo mayor de la familia rival. Su padre le había prohibido incluso pronunciar ese apellido. «Ingrid Dalene», respondió él con igual reconocimiento, pero en sus ojos había algo más que sorpresa. Había asombro, confusión y un destello de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El mercado continuaba bullicioso a su alrededor, pero para ellos el mundo se había detenido. Erik dio un paso hacia ella, olvidando por un momento quién era, olvidando el odio que debería sentir. «Perdone, yo... no quise interrumpir», dijo él finalmente, pero no se movió. Ingrid debería haberse alejado, debería haber corrido, pero sus pies parecían clavados en la nieve compactada del suelo. «¿Usted también busca información sobre el Julenische?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Erik vaciló, mirando alrededor para asegurarse de que nadie de sus familias los viera juntos. «Mi prometida», comenzó con dolor en la voz. «Hace 3 años, ella simplemente dejó de amarme. De un día para otro, sus ojos se volvieron vacíos cuando me miraba. Se casó con otro hombre un mes después, arreglado por su familia. He estado buscando respuestas desde entonces. Mi madre murió sin una sonrisa», confesó Ingrid, sorprendida de su propia honestidad. «Y mi hermana menor acaba de romper su compromiso. Dice que no puede sentir nada, como si su corazón estuviera congelado». Se miraron con un entendimiento que trascendía años de enemistad familiar. En los ojos del otro, cada uno vio reflejado su propio sufrimiento, su propia búsqueda desesperada por respuestas. «La biblioteca de la iglesia», dijo Erik rápidamente, mirando nervioso a su alrededor. «Tienen registros antiguos sobre las tradiciones del Julenische, manuscritos que nadie lee ya». «Mañana al anochecer», respondió Ingrid, sin saber de dónde sacaba ese valor. «Cuando el padre Olsen cierre la iglesia, puedo entrar por la puerta lateral». Era una locura, era peligroso, era absolutamente prohibido. Pero por primera vez en su vida, Ingrid Dalin sintió algo más que resignación, sintió esperanza. Y también algo más, algo que no se atrevía a nombrar mientras miraba a Erik Berg alejarse entre la multitud, volteando una vez más para encontrar sus ojos antes de desaparecer. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir, y ambos, en la soledad de sus habitaciones, se preguntaron si lo que habían sentido era real o solo otro cruel juego de la maldición. La iglesia estaba sumida en sombras cuando Ingrid se deslizó por la puerta lateral, su corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Las velas votivas parpadeaban cerca del altar, proyectando formas danzantes en las paredes de piedra. El olor a incienso y madera vieja llenaba el aire frío.
«¡Estás aquí!». La voz de Eric la sobresaltó. Él emergió de entre las sombras cerca de la biblioteca del padre Olsen, una pequeña habitación lateral donde se guardaban los textos antiguos. A la luz tenue de su lámpara de aceite, Ingrid pudo ver la tensión en su rostro, pero también la determinación. «No debería haber venido», susurró ella, aunque sus pies la llevaron hacia él de todas formas. «Ninguno de los dos debería estar aquí», respondió Eric, pero le extendió la mano para ayudarla a subir los 2 escalones hacia la biblioteca. «Pero aquí estamos». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron esa misma chispa del día anterior, más intensa ahora en la intimidad de la oscuridad. Se soltaron rápidamente como si el contacto quemara, pero el calor permaneció. La pequeña biblioteca estaba atiborrada de libros y pergaminos. Eric había estado allí antes, buscando solo, pero ahora con Ingrid presente, la búsqueda tomaba un nuevo significado. «Encontré esto hace una semana», dijo él sacando un libro de cuero gastado. «Es un registro de tradiciones locales, escrito por un sacerdote hace más de 100 años. Menciona al Julenice del bosque, pero hay páginas que no logro entender completamente». Ingrid tomó el libro con manos temblorosas y comenzó a leer. Su abuela le había enseñado a leer los dialectos antiguos del noruego, una habilidad poco común en las mujeres de su época, pero su abuela había sido una mujer extraordinaria. «El Julenice es guardián de la armonía y el amor verdadero», leyó en voz baja. «Castiga la arrogancia y la profanación, pero su corazón no es malvado. Busca enseñar, no destruir». «Sigue leyendo», urgió Eric, acercándose más para ver el texto. Ingrid continuó, su voz apenas audible. «Si una maldición ha sido lanzada, puede romperse en la noche de Yule, la noche más larga del año, pero requiere sacrificio y verdad. 2 almas deben presentarse ante el altar con 7 ofrendas que representen las 7 virtudes que fueron violadas: respeto, humildad, gratitud, paz, unión, amor y sacrificio». Se miraron con esperanza renovada y terror en igual medida. «7 ofrendas», murmuró Eric, «en la víspera de Navidad. Eso es en 2 semanas. Pero dice 2 almas», señaló Ingrid, su voz temblando. «No puede ser cualquier persona. Debe haber un significado». Eric buscó entre otros libros hasta encontrar otro manuscrito, este más deteriorado. Sus dedos recorrieron las páginas hasta detenerse en un pasaje. «Aquí, cuando familias han sido divididas por la maldición del Nice, solo aquellos cuya sangre corre por ambas líneas malditas pueden presentarse juntos. Deben venir con corazones unidos, no por obligación, sino por voluntad propia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos entendieron lo que eso significaba. «Nosotros», susurró Ingrid, «tiene que ser alguien de cada familia. Juntos. Pero nuestras familias». Eric cerró los ojos con frustración. «Si nos descubren aquí, si saben que siquiera hemos hablado, nos separarán», terminó Ingrid. «Mi padre me enviará con mi tía en Bergen. Ya ha amenazado con hacerlo». Eric la miró, realmente la miró, como si la viera por primera vez. En la luz dorada de la lámpara, Ingrid parecía una aparición etérea, su cabello rubio escapando de su trenza, sus ojos azules brillando con una inteligencia y pasión que él no había esperado encontrar. «¿Por qué haces esto?», preguntó él suavemente. «¿Por qué arriesgar tanto?». Ingrid apartó la mirada, su voz quebrándose levemente al responder. «Porque he visto a mi familia marchitarse. Porque he visto a mi padre convertirse en una sombra de lo que fue, incapaz de amar de nuevo después de perder a mi madre. Porque mi hermana menor me mira con ojos vacíos y me pregunta si algún día podrá sentir algo por alguien. Y porque…». Se detuvo, luchando con las palabras. «Porque no quiero vivir una vida sin amor. Prefiero arriesgarlo todo que aceptar este destino».
Eric sintió algo removerse en su pecho, algo que no había sentido desde que su prometida lo dejó. Era admiración, sí, pero también algo más profundo, más peligroso. «Yo también he perdido la esperanza», confesó él. «He trabajado la madera, he construido casas hermosas, pero todo parece vacío. Mi hermano menor acaba de casarse la semana pasada, y en sus ojos vi la misma muerte lenta que vi en mi madre. No puedo permitir que otra generación sufra esto». «Entonces lo haremos», dijo Ingrid con determinación, volviéndose hacia él. «Buscaremos las 7 ofrendas. Iremos juntos al altar del Yulenice en la víspera de Navidad, y romperemos esta maldición, cueste lo que cueste». Eric extendió su mano, no para un simple apretón, sino como un juramento solemne. «Juntos», dijo. Ingrid tomó su mano, y esta vez no la soltó de inmediato. El calor entre sus palmas era innegable, imposible de ignorar. «¡Juntos!», repitió ella. No sabían entonces que romper la maldición requeriría más que ofrendas y rituales. Requeriría que enfrentaran el mayor desafío de todos, sus propios corazones, que ya comenzaban a tejerse juntos de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Durante los días siguientes, Ingrid y Eric se encontraban en secreto, siempre con la excusa de estar en otros lugares. Él decía a su familia que iba a cortar madera al norte. Ella decía que visitaba a enfermos de la aldea con el pretexto de caridad. Pero en realidad se reunían en el borde del bosque sagrado, donde el Yulenice había lanzado la maldición hace medio siglo. El bosque era un lugar que ambas familias evitaban religiosamente. Los árboles crecían densos y antiguos, sus ramas entrelazadas como dedos de gigantes. La nieve se acumulaba en capas espesas y el silencio era tan profundo que cada crujido de rama parecía un trueno. Según los textos, explicaba Ingrid, consultando las notas que había copiado a escondidas, el altar del Yulenice está en el corazón del bosque, marcado por 7 piedras antiguas en círculo. Allí es donde nuestros abuelos profanaron las ofrendas. Eric estudiaba el terreno. Su experiencia como carpintero y conocedor de la tierra resultaba invaluable. «Hay un camino viejo, casi borrado por el tiempo», señaló. «Mi abuelo, antes de morir, me habló de él en su delirio. Decía que el bosque lo llamaba, que debía volver y pedir perdón». «¿Y lo hizo?», preguntó Ingrid. «Murió antes de poder intentarlo». Eric apretó la mandíbula. «Solo y amargado, sin haber conocido un solo día de verdadera felicidad con mi abuela». Ingrid puso su mano suavemente en el brazo de Eric, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en esos pocos días. Cada toque, cada mirada compartida, tejía un lazo invisible, pero cada vez más fuerte. «No permitiremos que esa historia se repita», dijo ella con firmeza. Comenzaron a explorar juntos, adentrándose más cada día. El bosque parecía vigilarlos, las sombras se movían de formas extrañas, y más de una vez juraron escuchar risas suaves entre los árboles, como si el Yulenice los estuviera observando, juzgando si eran dignos. Una tarde, mientras seguían un sendero casi invisible, Eric se detuvo abruptamente. «Ingrid, mira», señaló el suelo. Huellas pequeñas en la nieve fresca, demasiado pequeñas para ser de un niño, con un patrón extraño que no correspondía a ningún animal conocido. Las huellas conducían más profundo en el bosque. «Son del Yulenice», susurró Ingrid, sin poder ocultar el temblor en su voz. «Nos está guiando». «O probando», agregó Eric, pero tomó su mano con firmeza. «Juntos, ¿recuerdas?». Siguieron las huellas durante lo que pareció horas. El bosque se oscurecía rápidamente en el corto día invernal. Finalmente, emergieron en un claro que robó el aliento de ambos. 7 piedras antiguas, cubiertas de musgo y nieve, formaban un círculo perfecto. En el centro,
Un altar de piedra permanecía intacto como si el tiempo no lo hubiera tocado. Símbolos rúnicos tallados cubrían su superficie, brillando tenuemente con una luz que no podía ser solo reflejo de la nieve. «Lo encontramos», murmuró Ingrid, casi sin poder creerlo. Se acercaron lentamente, con respeto reverente. El aire en el claro se sentía diferente, cargado de una energía antigua y poderosa. Eric notó que su respiración formaba nubes visibles, aunque no sentía tanto frío como debería. «Las ofrendas deben colocarse aquí», dijo Ingrid, señalando 7 pequeñas depresiones en la piedra del altar, una en cada espacio, en la víspera de Navidad, antes de la medianoche. Eric estudió los símbolos rúnicos, tratando de descifrar su significado. «Cada símbolo representa una de las virtudes que debemos ofrecer», interpretó, «pero no serán objetos comunes. Deben significar algo. Deben ser sacrificios reales». Un crujido en el bosque los hizo girar bruscamente. Entre los árboles, una figura pequeña y encorvada pareció moverse, apenas visible en las sombras crecientes. Ojos brillantes los observaban con una inteligencia antigua y penetrante. «¿Quién anda ahí?», llamó Eric, poniéndose instintivamente delante de Ingrid. «Venís buscando redención». Una voz áspera pero no hostil resonó entre los árboles. «Pero, ¿estáis preparados para el precio?». «Haremos lo que sea necesario», respondió Ingrid valientemente, saliendo de detrás de Eric para estar a su lado. «Romperemos esta maldición». Una risa suave, casi afectuosa, flotó en el aire. «Las ofrendas requieren sacrificio verdadero», continuó la voz, «no de cosas, sino de vosotros mismos. Respeto, debéis renunciar al orgullo. Humildad, debéis admitir vuestros miedos. Gratitud, debéis reconocer lo que habéis recibido. Paz, debéis perdonar lo imperdonable. Unión, debéis elegir al otro sobre vosotros mismos. Amor, debéis abrir vuestros corazones sin garantías. Y sacrificio». La voz hizo una pausa cargada de significado. «Debéis estar dispuestos a perderlo todo por el otro». «Lo haremos», dijeron ambos al unísono, sorprendiéndose de su propia sincronización. «Entonces regresad en la víspera de Yule». La voz comenzaba a desvanecerse, «pero sabed esto. La maldición no es solo castigo, es espejo. Refleja lo que hay en vuestros corazones. Si vuestro amor no es verdadero, la maldición no se romperá. Y si lo es, podríais perder más de lo que imagináis». La figura desapareció completamente, dejándolos solos en el claro que ahora parecía aún más mágico y aterrador. Eric y Ingrid se miraron, la gravedad del momento pesando sobre ellos. No era solo una maldición lo que estaban enfrentando, era una prueba de sus propios corazones. «Ingrid», dijo Eric suavemente, tomando ambas manos de ella entre las suyas, «hay algo que debo decirte, antes de que sigamos adelante». Ella lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad allí. «Estos días contigo», continuó él, su voz ronca de emoción, «han sido los primeros en años en que he sentido algo real. No sé si es la esperanza de romper la maldición o si es algo más. Pero necesito que sepas que pase lo que pase, no me arrepiento de haberte conocido». Ingrid sintió lágrimas picar en sus ojos. El corazón que había creído congelado para siempre latía ahora con una fuerza aterradora y maravillosa. «Eric, yo también», susurró. «Contigo, por primera vez, entiendo lo que mi madre debió sentir antes de que la maldición la consumiera. Entiendo por qué vale la pena luchar». En ese claro sagrado, bajo la mirada invisible del Xulenice, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo 2 personas unidas por una causa común, eran 2 almas que comenzaban a entrelazarse de maneras que la maldición nunca había anticipado. Porque, ¿qué es más poderoso que una maldición antigua?
un amor que se atreve a nacer en medio de ella. La aldea se preparaba para la Navidad con fervor, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Ingrid y Erik continuaban sus encuentros secretos, ahora con una urgencia renovada. Cada día que pasaba los acercaba más a la víspera de Navidad, y también uno al otro. Pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Una tarde, mientras Ingrid copiaba más textos antiguos en su habitación, su hermana menor, Solveig, entró sin avisar. «¿Qué escondes, Ingrid?», preguntó Solveig con los ojos entrecerrados. «Te he visto salir a escondidas. Padre está comenzando a sospechar». Ingrid cerró rápidamente el libro, su corazón latiendo con fuerza. «No escondo nada que deba preocuparte». Solveig se acercó, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. A sus 19 años ya mostraba los signos de la maldición, una belleza fría, incapaz de sentir verdadera emoción por ninguno de sus pretendientes. «Vi cómo mirabas ese libro sobre el Julenische», dijo Solveig más suavemente. «Yo también he buscado respuestas, hermana. También quiero sentir algo más que este vacío». Ingrid vaciló. La lealtad a Erik y su misión luchaba contra el amor por su hermana. «¿Prometes no decir nada a padre?», preguntó finalmente. «Te lo juro». Ingrid le contó parte de la verdad, que había encontrado información sobre cómo romper la maldición, que requería ir al altar del Julenis en la víspera de Navidad, pero omitió el detalle más peligroso, que lo haría con Erik Berg. Solveig escuchó con los ojos cada vez más grandes. «¿De verdad crees que puede funcionar?», susurró con un destello de esperanza que Ingrid no había visto en años. «Tengo que intentarlo. Por ti, por toda nuestra familia». Mientras tanto, en la casa de los Berg, Erik enfrentaba sus propios desafíos. Su padre, un hombre endurecido por años de matrimonio sin amor, lo había confrontado esa mañana. «Te he visto distraído, muchacho», gruñó el anciano Berg. «Ese brillo en tus ojos. Lo conozco. Es el mismo que tuve yo una vez, antes de que todo se volviera ceniza. No te encariñes con nadie. Esta familia está maldita. Acepta tu destino». ¿Y si hubiera una forma de romper la maldición? Erik no pudo contenerse. Su padre lo miró con una mezcla de lástima y enojo. «No la hay. Muchos lo han intentado. Tu tío viajó hasta el altar cuando era joven, con ofrendas y súplicas». El Julenische no respondió. «Tu primo intentó huir de la aldea, pensando que la distancia rompería el hechizo. Su esposa lo dejó un año después, sin explicación. La maldición nos sigue a donde vayamos». «Pero sí... ¡Basta!». El golpe del puño del padre en la mesa hizo temblar los platos. «No llenarás tu corazón de falsas esperanzas, y más te vale que no estés pensando en ninguna muchacha, especialmente no en una Dalen. He visto cómo miras hacia su tierra cuando crees que nadie observa». Erik sintió el hielo del miedo recorrer su espalda. Su padre había adivinado. «No sé de qué hablas. Soy viejo, no estúpido», escupió su padre. «Los Berg y los Dalen no pueden mezclarse. La enemistad es demasiado profunda. Si intentas algo con esa familia, te desheredaré y te echaré de esta casa». Esa noche, Erik e Ingrid se encontraron en su lugar habitual, un viejo granero abandonado en tierra neutral. La tensión era palpable en ambos. «Nos estamos quedando sin tiempo», dijo Ingrid, frotándose los brazos para calentarse. «Y mi familia sospecha algo». «La mía también», admitió Erik. «Mi padre me amenazó hoy. Si descubre que estoy viéndote...». Se miraron en la tenue luz de la linterna, el peso de la situación presionando sobre ellos. Erik se acercó y por primera vez tomó el rostro de Ingrid entre sus manos. «Ingrid, necesito preguntarte algo y necesito una respuesta honesta». «¿Qué?», susurró ella, su corazón latiendo salvajemente. «¿Por qué estamos haciendo esto realmente? ¿Es solo por romper la maldición?».
¿O es por nosotros? La pregunta flotó en el aire frío entre ellos. Ingrid cerró los ojos, luchando con emociones que había tratado de negar. Al principio, dijo ella lentamente, era solo por la maldición. Pero ahora, Eric, tengo miedo porque no sé dónde termina el deseo de salvar a mi familia y dónde comienza lo que siento por ti. Eric dejó escapar un suspiro tembloroso. Yo tampoco sé, confesó, pero sé esto. Cada momento contigo se siente como despertar de un sueño gris. Contigo, los colores son más brillantes, el aire es más fresco, todo tiene sentido. Y eso me aterra porque, si fallamos en romper la maldición, perder lo que hemos encontrado juntos será peor que nunca haberlo tenido. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Ingrid, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Eric limpió suavemente sus lágrimas con sus pulgares. Hacemos lo que vinimos a hacer. Reunimos las ofrendas, vamos al altar, rompemos la maldición, y después veremos si lo que sentimos es real o solo un efecto de la esperanza compartida. ¿Y si es real?, susurró Ingrid. ¿Y si lo que siento por ti es verdadero, pero nuestras familias nunca lo aceptan? Entonces enfrentaremos eso cuando llegue el momento, respondió Eric con determinación. Pero primero debemos asegurarnos de que podemos sentir algo, sin la maldición oscureciendo todo. Ingrid asintió, aunque su corazón se sentía pesado, porque en lo profundo de su ser ya sabía la verdad que ambos trataban de negar. Lo que sentían el uno por el otro era mucho más que una simple alianza contra una maldición. Era amor, aterrador, imposible, maravilloso amor. Y ese amor, más que cualquier ofrenda o ritual, sería la verdadera prueba que el Julenice estaba esperando. Mientras regresaban a sus respectivas casas esa noche, ninguno sabía que ojos hostiles los habían visto juntos. En las sombras, un primo de Eric y un hermano de Ingrid intercambiaban miradas de furia y determinación. La tormenta estaba por desatarse. El día siguiente amaneció con una nevada intensa, como si el cielo mismo quisiera advertirles de la tormenta que se avecinaba en sus vidas. Ingrid despertó con un mal presentimiento que se confirmó cuando bajó al comedor y encontró a toda su familia reunida, con expresiones sombrías. Su padre, Henrik Dahlin, estaba de pie junto a la chimenea, su rostro enrojecido de furia contenida. Su hermano mayor, Lars, tenía los brazos cruzados y una mirada acusadora. Incluso Solveig parecía asustada. «Siéntate, Ingrid», ordenó su padre con voz peligrosamente calmada. Ella obedeció, sus manos temblando bajo la mesa. «¿Es verdad?», preguntó Henrik. «¿Has estado encontrándote en secreto con Eric Berg?» El corazón de Ingrid se detuvo. Lars debió haberlo seguido. «Padre, déjame explicar». «¿Explicar?». La voz de Henrik tronó en la habitación. «¿Qué explicación puede haber para traicionar a tu propia familia? ¿Para reunirte con el hijo de nuestros enemigos?». Ingrid se puso de pie, su propio temperamento encendiéndose. «No son nuestros enemigos. Esa enemistad es tan absurda como la maldición que nos consume. ¿No lo ves, padre? Nos estamos destruyendo a nosotros mismos con este odio». «La maldición», escupió Lars con desdén. «Sabía que estabas obsesionada con esas tonterías. ¿Crees que un Berg te ayudará? Te está usando, hermana». «No me está usando», defendió Ingrid. «Hemos encontrado la forma de romper la maldición. En la víspera de Navidad podemos liberarnos todos de esto». Henrik se acercó a su hija, su expresión una mezcla de dolor y furia. «Tu madre dijo lo mismo una vez», susurró con voz quebrada, justo antes de que la maldición la consumiera por completo. Llenó su corazón de esperanza, y cuando falló, esa esperanza la mató más rápido que cualquier enfermedad. «No permitiré que te pase lo mismo, padre».
Ingrid sintió lágrimas quemando sus ojos. «Estás confinada a esta casa hasta después de Navidad», decretó Henrik. «Lars te vigilará. Y si ese Berg se atreve a acercarse, lo haré arrestar por invasión de propiedad». «No puedes hacer esto», gritó Ingrid. «Tenemos una oportunidad real. La única oportunidad que necesitas es olvidar esta locura y aceptar tu destino». Ingrid fue escoltada a su habitación, donde la puerta se cerró con llave detrás de ella. Se dejó caer en su cama, sollozando, no solo por su confinamiento, sino por la oportunidad que se desvanecía. La víspera de Navidad estaba a solo 10 días. ¿Cómo podría llegar al altar ahora? En la casa de los Berg, Erik enfrentaba una escena similar. Su padre y sus tíos lo rodeaban en el taller de carpintería. «¿Una Dalene?», rugió su padre. «De todas las mujeres en Noruega, eliges a una Dalene». «No la elegí», respondió Erik con firmeza. «Nos encontramos por casualidad, buscando ambos la misma cosa. Una forma de romper la maldición que ha arruinado nuestras vidas». «La maldición no se puede romper», dijo su tío Bjorn. «Tu abuelo intentó disculparse con el Julenis antes de morir. No funcionó, porque lo hizo solo», explicó Erik. «El ritual requiere 2 personas, una de cada familia. Por eso nunca ha funcionado antes. Nadie lo ha intentado juntos». Su padre lo miró con una expresión que Erik no podía descifrar. «¿Y qué sientes por esa chica?», preguntó de repente. «¿Es solo para romper la maldición?». Erik vaciló. Podía mentir, debería mentir, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «La amo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento afuera pareció detenerse. «Entonces ya es demasiado tarde», dijo su padre con voz hueca. «La maldición ya te tiene. Esos sentimientos se marchitarán, hijo, como le pasó a tu madre y a mí, como le ha pasado a todos nosotros. No si rompemos la maldición», insistió Erik. «Padre, por favor, déjame intentarlo. ¿Qué tenemos que perder?». «A ti», respondió su padre con emoción inesperada en su voz. «Te perderé a ti también, consumido por una esperanza imposible. Ya perdí a mi esposa a esta maldición. No perderé a mi hijo». «Ya me estás perdiendo», dijo Erik suavemente. «Cada día que acepto este destino sin luchar, pierdes un poco más de mí. ¿No lo ves? Esta no es vida, padre. Es una lenta muerte del alma». Su padre apartó la mirada, y Erik pudo ver lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Haz lo que debas hacer», dijo finalmente con voz ronca, «pero no esperes mi ayuda. Y si fallas, no regreses aquí con el corazón roto esperando consuelo. No tengo consuelo que dar». Erik fue liberado, pero con una advertencia. Si era visto de nuevo con Ingrid Dalene, sería desheredado completamente. Corrió inmediatamente hacia la casa de los Dalene, manteniéndose en las sombras hasta llegar bajo la ventana de Ingrid. Lanzó pequeñas piedras hasta que ella apareció, su rostro pálido y con rastros de lágrimas. «Erik», susurró, «no puedes estar aquí. Si te ven». «Lo sé. Escucha, tenemos que hablar. ¿Puedes salir?». «Me han encerrado hasta después de Navidad», respondió ella desesperada. «Lars vigila mi puerta». Erik apretó los puños con frustración. «Entonces encontraré otra forma. Ingrid, no voy a rendirme. Llegaremos a ese altar en la víspera de Navidad». «¿Cómo?». «Nuestras familias lo saben todo. Nos estarán vigilando». «No lo sé aún», admitió Erik, «pero lo descubriré. Confía en mí». Ingrid lo miró desde la ventana, este hombre que en tan poco tiempo se había vuelto tan importante para ella. Este hombre por el que había comenzado a sentir cosas que creía imposibles. «Erik, ¿y si nuestros padres tienen razón?», preguntó con voz quebrada. «¿Y si esto que sentimos es solo producto de la esperanza compartida? ¿Y si después de romper la maldición
Descubrimos que no hay nada real entre nosotros. Eric la miró con una intensidad que la hizo temblar. Entonces al menos lo habremos intentado, respondió. Al menos habremos dado a nuestras familias la oportunidad de amar de nuevo. Pero Ingrid hizo una pausa. Yo no creo que lo que siento sea falso. La maldición nos impide amar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas que mi corazón lata más rápido cada vez que te veo? ¿Que cada momento lejos de ti se sienta como una eternidad? Quizás la maldición tiene fisuras, susurró Ingrid. Quizás el amor verdadero puede crecer incluso en tierra maldita. Entonces, cultivémoslo, dijo Eric con determinación, y usemos ese amor para romper las cadenas que nos atan. Una voz sonó desde dentro de la casa de Ingrid, alguien subiendo las escaleras. Tengo que irme, dijo ella apresuradamente. Eric, ten cuidado. Volveré por ti, prometió él. En la víspera de Navidad encontraré la forma de sacarte de aquí. Estate lista. Desapareció en las sombras justo cuando Lars abría la puerta del cuarto de Ingrid. ¿Con quién hablabas?, preguntó su hermano con sospecha. Con nadie, mintió Ingrid. Solo rezaba a la ventana. Lars la miró con desconfianza, pero no dijo nada más, cerrando la puerta con llave nuevamente. Ingrid se sentó en su cama, su mente trabajando furiosamente. Tenía 10 días para encontrar una forma de escapar. 10 días para preparar las ofrendas. 10 días para decidir si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que apenas comenzaba a florecer. Miró por la ventana hacia el bosque oscuro en la distancia, donde el Julenice esperaba. Y en su corazón tomó una decisión. Fuera lo que fuera que sintiera por Eric Berg, maldición o no, valía la pena luchar por ello, porque por primera vez en su vida se sentía completamente viva. Y esa sensación, ese despertar del alma, era algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Los días pasaban con una lentitud tortuosa para Ingrid, confinada en su habitación. Pero en su encierro, su mente no descansaba. Había comenzado a hacer una lista de las 7 ofrendas que necesitaban, basándose en lo que había aprendido de los textos antiguos. Respeto, humildad, gratitud, paz, unión, amor, sacrificio. No serían objetos simples. El Julenice había dicho que debían ser sacrificios verdaderos, pedazos de ellos mismos. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Era diferente al golpe brusco de Lars. «¿Ingrid?», la voz de Solveig susurró desde el otro lado. «Estoy sola». Lars bajó a cenar. Ingrid abrió la puerta rápidamente y Solveig entró, cerrándola tras de sí. «Hermana, necesito decirte algo». Solveig se veía nerviosa pero determinada. «He estado pensando en lo que me dijiste, sobre romper la maldición». «Solveig, no deberías involucrarte. Padre está furioso. Padre está asustado», corrigió Solveig. «Y yo también lo estaba. Pero hoy algo pasó». Se sentó en la cama junto a Ingrid. Conocía a alguien en el mercado, un comerciante de Bergen, con la sonrisa más cálida que he visto, y por un momento, solo un momento, sentí algo, un pequeño destello de esperanza quizás, y me di cuenta de que no quiero vivir toda mi vida como un fantasma, incapaz de sentir. Ingrid tomó la mano de su hermana. «Por eso debo ir al altar. Por ti, por todos nosotros». «Lo sé», dijo Solveig, «y voy a ayudarte a escapar». «¿Qué? No, no puedes. Padre te castigará». «¡Que lo haga!». Solveig sonrió con una valentía que Ingrid no había visto antes. «Tú has sido la valiente toda tu vida, investigando, buscando respuestas. Déjame ser valiente también, aunque sea una vez». Las hermanas abrazaron, y por primera vez en años, Ingrid sintió que no estaba sola en esta lucha. Mientras tanto, Eric también había encontrado un aliado inesperado.
Su hermano menor, Christian, lo había seguido al bosque donde Eric preparaba las ofrendas en secreto. «Sé lo que estás haciendo», dijo Christian, emergiendo de entre los árboles. Eric se tensó, preparado para una confrontación. «¿Vas a decirle a padre?» «No». Christian se acercó. «Voy a ayudarte». Eric lo miró con sorpresa. «¿Por qué?» Christian miró hacia el suelo, su voz llena de dolor. «Me casé hace 3 semanas, hermano, con una mujer que pensé que amaba. Y cada día siento cómo ese amor se desvanece como niebla al sol. La miro y siento nada. Y ella me mira con la misma vacuidad. Tenemos 19 años y ya estamos condenados a una vida de frialdad». Levantó la vista, lágrimas en sus ojos. «Si hay alguna posibilidad de que puedas romper esto, debo ayudarte. Por mí, por mi esposa, por los hijos que quizás tengamos algún día». Eric abrazó a su hermano fuertemente. «Gracias», susurró. «Necesitaré tu ayuda la noche de Navidad, para distraer a padre mientras voy por Ingrid». «Haré más que eso», prometió Christian. «Convenceré a algunos primos para que causen suficiente alboroto. Padre estará tan ocupado que no notará tu ausencia hasta que sea demasiado tarde». Con sus aliados en posición, Ingrid y Eric comenzaron a preparar las ofrendas, comunicándose a través de Solveig y Christian, quienes se reunían en secreto en el mercado para intercambiar mensajes. Para la ofrenda de respeto, Eric había tallado una pequeña figura del Julenice, de la madera del viejo árbol que su abuelo había cortado del bosque sagrado, el mismo acto que contribuyó a la profanación original. Devolver esa madera era devolver lo robado. Para humildad, Ingrid había escrito una confesión de los errores de su familia, firmada con su propia sangre, reconociendo la arrogancia que llevó a la maldición. Para gratitud, ambos habían recolectado las últimas flores silvestres del invierno, preservadas en miel, representando el agradecimiento por la belleza que el Julenice protegía en el bosque. Para paz, habían forjado juntos, a través de sus hermanos, un símbolo uniendo los emblemas de ambas familias, una declaración de que la enemistad debía terminar. Para unión, tenían 2 anillos simples de madera, tallados de la misma rama, representando 2 vidas de una misma fuente. Pero las últimas 2 ofrendas, amor y sacrificio, eran las más difíciles. No podían ser objetos preparados con anticipación. Tendrían que venir directamente de sus corazones en el momento del ritual. Llegó la víspera de Navidad. La aldea estaba sumida en celebraciones, las familias reunidas alrededor de mesas abundantes, cantando villancicos y compartiendo alegría. Pero para las familias Berg y Dalene era otra celebración vacía, cumpliendo tradiciones sin sentir su verdadero significado. A las 9 de la noche, Solveig entró en la habitación de Ingrid con una capa y botas. «Es hora», susurró. «Lars está ebrio en la sala. Padre está discutiendo con los tíos. Nadie notará tu ausencia durante al menos 1 hora». Ingrid se vistió rápidamente, su corazón latiendo salvajemente, metió las ofrendas en una bolsa de cuero y siguió a Solveig por las escaleras traseras. «Ten cuidado, hermana». Solveig la abrazó en la puerta. «Y si esto funciona, baila en mi boda algún día, ¿sí? Con alguien a quien realmente ame». «Lo prometo». Ingrid apretó la mano de su hermana y desapareció en la noche nevada. En la casa de los Berg, Christian había organizado una competencia de bebida entre los primos, creando suficiente ruido y caos para distraer a todos. Eric se escabulló por la puerta trasera, su propia bolsa de ofrendas colgando de su hombro. Se encontraron en el borde del bosque, donde todo había comenzado semanas atrás. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo en un manto de silencio blanco. Se miraron,
y sin palabras supieron que este era el momento que definiría el resto de sus vidas. ¿Lista?, preguntó Eric extendiendo su mano. «¡Lista!», respondió Ingrid, tomándola. Juntos se adentraron en el bosque sagrado, siguiendo el camino que ahora conocían de memoria. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, observando, juzgando. El silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios latidos. A medida que se acercaban al claro, comenzaron a escuchar algo. Una melodía suave, antigua, como si el bosque mismo cantara una canción de tiempos olvidados. Y entonces lo vieron, el claro del Xulenís, brillando con una luz etérea que no venía de la luna ni de las estrellas. Las 7 piedras antiguas resplandecían con símbolos rúnicos que pulsaban como corazones, y en el centro, junto al altar, esperaba una figura pequeña y encorvada, vestida con ropas rojas y grises, con una barba blanca que llegaba hasta el suelo y ojos que brillaban con la sabiduría de siglos. El Xulenise los había estado esperando. «Así que venís», dijo con una voz que resonaba como el crujir de cortezas antiguas. «2 jóvenes, valientes o tontos, no estoy seguro aún. ¿Estáis preparados para lo que esto requerirá?» Eric e Ingrid se arrodillaron respetuosamente ante él. «Estamos preparados», dijeron al unísono. «Veremos», respondió el Xulenise con una sonrisa enigmática. «Veremos si vuestro amor es suficiente para deshacer 50 años de oscuridad. Comenzad. Tenéis hasta la medianoche. Y recordad, cada ofrenda debe venir acompañada de verdad absoluta. Una sola mentira, una sola duda, y fracasaréis». Eric y Ingrid se miraron, asintieron, y comenzaron el ritual que cambiaría sus vidas para siempre. La primera ofrenda fue colocada en el altar por Eric. La pequeña figura tallada del Xulenís brilló en sus manos mientras la depositaba en la primera depresión de piedra. «Respeto», anunció con voz firme. «Devolvemos lo que fue robado. Reconocemos que este bosque y su guardián son sagrados. Nunca más profanaremos lo que debe ser honrado». La figura se hundió en la piedra como si ésta fuera agua, y un destello de luz verde recorrió los símbolos rúnicos. El Xulenise asintió con aprobación. «La primera virtud es aceptada. Continuad». Ingrid se adelantó con su confesión escrita. Sus manos temblaban mientras la colocaba en la segunda depresión. «Humildad», su voz tembló pero se mantuvo clara. «Reconozco que mi familia actuó con arrogancia. Creímos que estábamos por encima de las tradiciones antiguas, que nuestra modernidad nos hacía inmunes a las consecuencias. Estábamos equivocados. Pido perdón por ese orgullo». El papel ardió con una llama azul fría y las cenizas fueron absorbidas por la piedra. Otro destello de luz. «2 de 7», murmuró el Xulenise. «Pero las fáciles ya pasaron. Ahora viene lo que realmente cuesta». Juntos colocaron las flores preservadas en miel para gratitud. «Agradecemos la belleza que proteges», dijeron al unísono. «Agradecemos las lecciones dolorosas que hemos aprendido. Agradecemos incluso esta maldición, porque nos trajo juntos, porque nos enseñó el verdadero valor del amor». Las flores florecieron instantáneamente, como si el tiempo se hubiera revertido, llenando el claro con un aroma imposible de primavera en pleno invierno. La tercera luz apareció. Para paz, colocaron el símbolo unido de ambas familias. «Declaramos que la enemistad termina aquí». Eric habló con convicción. «No importa si nuestras familias nos aceptan. Nosotros elegimos la paz sobre el odio, el perdón sobre el rencor». «Y perdonamos a nuestros ancestros», agregó Ingrid, «por el error que cometieron. Llevaban el peso suficiente. Es tiempo de liberarlos también». El símbolo se fundió en oro líquido que se integró en la piedra. 4 luces ahora brillaban en el altar. El Xulenise se inclinó hacia adelante, su expresión más seria.
Ahora vienen las pruebas verdaderas. Unión no es simplemente colocar un objeto. Debéis demostrarme que vuestra unión es real. ¿Qué estáis dispuestos a sacrificar por el otro? Eric tomó uno de los anillos de madera y se volvió hacia Ingrid. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Ingrid Dalene, ante este guardián antiguo y bajo este cielo sagrado, te ofrezco más que este anillo. Te ofrezco mi futuro. Si nuestra familia me deshereda por amarte, que así sea. Si debo dejar mi tierra y mi nombre, lo haré. Si debo construir una vida desde cero, lo haré a tu lado. Porque una vida sin ti, incluso con toda la riqueza y el honor del mundo, sería vacía. Ingrid tomó el anillo con manos temblorosas y sacó el segundo. Eric Berg, te ofrezco mi lealtad por sobre la de mi propia sangre. Te ofrezco mi fuerza cuando la tuya flaquee. Te ofrezco mi esperanza cuando la tuya se desvanezca. Y te ofrezco mi corazón, que creí congelado para siempre, pero que late más fuerte que nunca cuando estoy contigo. Que nuestras familias nos maldigan si quieren. Ya hemos sido malditos durante 50 años. Pero estar maldita contigo es mejor que estar bendecida sin ti. Se colocaron los anillos mutuamente, y cuando lo hicieron, una luz dorada explotó del altar, tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos. Cuando los abrieron, 5 luces pulsaban en el altar. Impresionante, admitió el Yulenis, pero las 2 últimas ofrendas son las más difíciles: amor y sacrificio. No pueden ser objetos, deben ser acciones, deben ser pruebas. Se levantó, de repente pareciendo más alto, más poderoso. Y yo decidiré qué pruebas debéis enfrentar. Un viento frío sopló a través del claro, aunque los árboles no se movieron. La temperatura descendió dramáticamente. Ingrid y Eric se acercaron instintivamente el uno al otro. Para probar el amor, declaró el Yulenis, debéis elegir. Puedo romper la maldición ahora mismo, pero solo para uno de vosotros y vuestra familia. El otro permanecerá maldito, así como toda su línea. ¿Quién elegirá sacrificar su propia liberación por la del otro? El horror de la elección los golpeó como un martillo. Se miraron con desesperación. «Yo», dijeron ambos simultáneamente. «No, Ingrid, tú tienes a Solveig. Ella merece una oportunidad de amor», insistió Eric. «Y tú tienes a Christian, recién casado, condenado a ver morir su matrimonio», contraatacó Ingrid. «No puedo permitir eso». «Entonces ambos elegís al otro», observó el Yulenise. «Interesante. Pero debo tener una respuesta. Solo uno puede ser liberado primero. En un minuto, si no decidís, ambos permanecéis malditos». El tiempo pareció ralentizarse. Ingrid miró a Eric, este hombre que había llegado a significar tanto en tan poco tiempo. Pensó en sus ojos cuando la miraba, en su risa cuando compartían historias, en la calidez de su mano en la de ella. Pensó en todas las razones por las que había comenzado a amarlo. Y entonces entendió la prueba. «No elegiré», declaró Ingrid firmemente. «Porque el amor verdadero no mantiene cuentas, no dice «te amo más» o «me sacrifico más». El amor verdadero dice «somos uno». Si Eric permanece maldito, yo permanezco maldita con él. No aceptaré la libertad sin él. «Ni yo sin ella», afirmó Eric tomando su mano. «Rompe la maldición para ambos o para ninguno. No existe un futuro donde yo sea libre y ella no. Esa no es libertad en absoluto». El Yulenise sonrió, y era una sonrisa genuina, cálida. Esa, jóvenes tontos y valientes, era la respuesta correcta. El amor verdadero no puede ser dividido. La 6ª ofrenda es aceptada. 6 luces brillaban ahora, solo faltaba una. Pero el Yulenis levantó su mano. Y ahora, el sacrificio. Esta es la más cruel de todas. Su voz se volvió solemne.
Incluso si rompo la maldición esta noche, vuestras familias permanecerán enemigas. Os rechazarán a ambos. Seréis exiliados, sin hogar, sin herencia, sin nombre. Deberéis comenzar de cero en una tierra extraña. Y existe la posibilidad de que, sin el apoyo de vuestras familias, sin recursos, sin protección, no sobreviváis al duro invierno que se avecina. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras se asentara. ¿Estáis dispuestos a sacrificarlo todo? Vuestra comodidad, vuestra seguridad, posiblemente vuestras vidas, por la simple posibilidad de un amor verdadero, porque eso es lo que ofrezco. No garantías, solo posibilidad. Ingrid sintió miedo helándole la sangre. Había pensado en el rechazo, pero no en el verdadero peligro que enfrentarían. ¿Y si nos quedamos malditos?, preguntó Eric. ¿Qué pasaría entonces? Regresáis a vuestras familias. Vivís en la comodidad que conocéis. Sí, sin amor verdadero, pero con seguridad, con alimento, con refugio. Muchos han vivido vidas largas así. Vidas largas pero huecas, murmuró Ingrid. Eric la miró, su expresión vulnerable. Ingrid, esta decisión debe ser de ambos. Yo te seguiría al fin del mundo, pero no puedo pedirte que arriesgues tu vida por mí. Ingrid tocó suavemente su rostro. No lo haces por ti, ni yo lo hago solo por ti. Lo hacemos por nosotros, por la posibilidad de algo real, algo verdadero. Eric, he vivido 23 años en una prisión dorada. He visto a mi familia morir lentamente por dentro mientras mantenía las apariencias por fuera. Y en estas pocas semanas contigo he estado más viva que en todos esos años juntos. Entonces eliges el riesgo, eliges lo desconocido. Elijo el amor, respondió ella simplemente, con todos sus riesgos y sin garantías. Porque una vida sin amor no es vida en absoluto. Es solo existencia. Eric asintió, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Entonces yo también elijo el riesgo, elijo lo desconocido, elijo el amor. Se volvieron hacia el Julenice juntos, sus manos entrelazadas. Aceptamos el sacrificio, dijeron al unísono. Rompe la maldición, sea cual sea el precio, lo pagaremos juntos. El Julenice extendió sus brazos y su voz retumbó como trueno. Por 50 años esta maldición ha reinado, por 50 años el amor ha sido negado, pero en esta noche sagrada 2 almas han demostrado que el amor verdadero no puede ser contenido por ninguna maldición. Han ofrecido respeto, humildad, gratitud, paz, unión, amor y sacrificio. La deuda está pagada. Una luz cegadora explotó del altar, expandiéndose en ondas que recorrieron todo el bosque, más allá, hasta las aldeas, hasta las casas de las familias Berg y Dahlen. Cada persona que llevaba la sangre maldita sintió un momento de claridad absoluta, como si un velo hubiera sido arrancado de sus ojos. En la casa Dahlen, el padre de Ingrid dejó caer su copa de vino, sus ojos llenándose de lágrimas al recordar cómo había amado verdaderamente a su esposa antes de que la maldición la consumiera. En la casa Berg, el padre de Eric abrazó a su esposa por primera vez en décadas, sintiendo un destello de lo que habían perdido. Y en el bosque, Ingrid y Eric se sostuvieron uno al otro mientras la luz los envolvía, sintiendo cómo cadenas invisibles se rompían dentro de sus almas. Cuando la luz se desvaneció, estaban arrodillados en la nieve, temblando, exhaustos, pero libres. El Julenice se había encogido de nuevo a su forma pequeña y gentil. Se acercó a ellos con una sonrisa paternal. «La maldición está rota», dijo suavemente, «no solo para vosotros, sino para todos los que llevan vuestra sangre. Vuestras familias ahora tienen la oportunidad de amar de nuevo. Lo que hagan con esa oportunidad depende de ellos. Gracias.
susurró Ingrid, apenas capaz de hablar. No me lo agradezcáis a mí, respondió el Yule-Nisé. Agradeced a vuestro propio valor. Agradeced al amor que os atrevisteis a sentir incluso cuando parecía imposible. Ese amor os salvó. Y ese amor salvará a muchos más. Comenzó a desvanecerse entre los árboles, pero recordad, sus últimas palabras flotaron en el aire. La maldición está rota, pero el camino adelante sigue siendo difícil. Permaneced fieles el uno al otro. Ese es mi único consejo. Y entonces desapareció, dejándolos solos en el claro sagrado, bajo un cielo que ahora mostraba las primeras luces del amanecer de Navidad. Se miraron, y por primera vez se besaron. No como aliados en una misión, no como conspiradores en secreto, sino como lo que realmente eran. Dos personas locamente, imposiblemente, verdaderamente enamoradas. El camino de regreso a través del bosque pareció más corto, como si el propio Yule-Nisé hubiera despejado el sendero. La nieve caía con suavidad, bañada por una luz dorada que comenzaba a filtrarse entre los árboles. El amanecer de Navidad. Ingrid y Eric caminaban tomados de la mano, exhaustos pero en paz. Sus ropas estaban cubiertas de escarcha, y sin embargo sus corazones ardían con una calidez nueva. No necesitaban palabras, bastaba con el silencio compartido, con el sonido de la nieve crujiendo bajo sus botas, con la sensación de que cada paso los llevaba a una vida completamente distinta. Cuando salieron del bosque, las campanas de la aldea comenzaron a sonar a lo lejos, llamando a misa. El sonido era distinto. No solemne ni pesado como en años anteriores, sino ligero, jubiloso. La maldición se había roto, y el eco de aquella liberación vibraba en todo el valle. ¿Lo sientes?, preguntó Ingrid, su voz temblando por la emoción. Erika sintió. Sí, el aire es distinto, como si el invierno se hubiera vuelto amable. Frente a ellos, la aldea despertaba con un resplandor casi irreal. Las chimeneas lanzaban columnas de humo perfumado. Los niños reían al correr entre la nieve y las ventanas se llenaban de luz. Pero cuando se acercaron, los rostros de los aldeanos se tornaron primero en sorpresa, luego en reverencia. Algunos hombres mayores murmuraron oraciones. Otros se persignaron. Todos sabían que algo había cambiado. Henrik Dahlen fue el primero en verlos. Estaba en el umbral de su casa, con los ojos hinchados por una noche sin sueño. Al ver a su hija caminando junto a Erik Berg, el instinto paterno le ordenó gritar, enfadarse, alejarla. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo se quebró dentro de él. Por primera vez en décadas, sintió un recuerdo cálido. El día en que había tomado la mano de su esposa bajo la nieve, antes de que la maldición los separara emocionalmente. «Padre», comenzó Ingrid con cautela. Henrik dio un paso adelante, luego otro. Sus labios temblaron, pero no por ira. La abrazó con fuerza, un abrazo que contenía todos los años perdidos. «Lo hiciste», susurró contra su cabello. Siento de nuevo, hija mía. No sé cómo explicarlo, pero siento». Erik observaba en silencio, hasta que una voz áspera lo llamó por detrás. Era su propio padre, apoyado en un bastón, con lágrimas brillando en los ojos. «Muchacho», dijo con voz ronca, «nunca pensé que viviría para decir esto, pero gracias». Erik dio un paso hacia él. «¿Me perdonas?», preguntó inseguro. «Te perdono», respondió el anciano, «y me perdono a mí mismo también. La maldición nos robó el alma. Tú la devolviste». La noticia se extendió rápidamente por toda la región. Los Berg y los Dahlen habían roto el hechizo. Aquella Navidad, por primera vez en medio siglo, ambas familias se reunieron bajo el mismo techo. Los hombres bebieron juntos, las mujeres cantaron, los niños jugaron sin miedo al odio heredado. La mesa estaba llena de risas,
y en el centro, un simple plato de porridge con mantequilla, una ofrenda simbólica al Julenice, recordaba que los milagros nacen del respeto y la humildad. Esa noche, cuando la aldea dormía, Ingrid y Eric subieron al mirador del valle. La aurora boreal se desplegaba en el cielo como un manto vivo de luces danzantes. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Ingrid, apoyando su cabeza en el hombro de Eric. Él sonrió. «Viviremos, construiremos algo nuevo, quizá una casa junto al bosque, para recordarle al Julenice que su lección fue aprendida». Ella rió suavemente. «¿Y si vuelve a ponernos a prueba?». «Entonces lo invitaremos a cenar», respondió Eric. «Prometo dejarle el mejor porridge de Noruega». Ambos rieron y bajo las luces del norte sellaron su promesa con un beso. Pasaron los años y la historia de Ingrid y Eric se convirtió en leyenda. Los niños crecieron escuchando sobre el amor que había desafiado la maldición del Julenice. Cada Nochebuena, las familias Berg y Dahlin se reunían en el claro del bosque, llevando ofrendas no de miedo, sino de gratitud. El altar seguía allí, cubierto de nieve y musgo, pero en lugar de sombras, lo rodeaba una paz serena. Se decía que, en noches muy silenciosas, podían verse pequeñas huellas frescas alrededor del altar y oír risas diminutas entre los árboles, como si el propio Julenice vigilara que el equilibrio se mantuviera. Ingrid y Eric construyeron su hogar en el borde del bosque, donde el amanecer de invierno bañaba su casa con tonos dorados. Tuvieron 3 hijos, y cada uno creció sabiendo que el amor no era una historia de perfección, sino una elección constante, un sacrificio diario. Una tarde de diciembre, décadas después, Ingrid colocó un cuenco de porridge en el alféizar de la ventana, como hacía cada año. Eric se le acercó, ya con el cabello plateado. «¿Crees que aún nos observa?», preguntó él. «Estoy segura», respondió ella con una sonrisa. «Pero no para vigilarnos, para recordarnos que nunca olvidemos lo que costó esto». Se tomaron de las manos y durante un largo momento se quedaron mirando cómo el sol se ocultaba detrás del bosque. Un pequeño destello se movió entre los pinos, casi imperceptible. 2 ojos diminutos brillaron, y una voz lejana susurró en el viento. «El amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma». Esa noche, las luces del norte danzaron más brillantes que nunca sobre el valle. La nieve cayó en silencio, cubriendo las huellas del tiempo, mientras el hogar de los Berg Dahlin permanecía cálido y lleno de vida. Y así, el Julenice guardó su promesa. La maldición fue rota para siempre, pero el recuerdo del sacrificio perduró, para que ninguna generación olvidara que el amor puro y sin condiciones, es el único poder capaz de vencer incluso a las más antiguas maldiciones. Y así terminó la maldición que nos une, una historia nacida del miedo y redimida por el amor. Pero dime, ¿crees tú que aún existen amores capaces de desafiar el destino como el de Ingrid y Eric? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este relato tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje, donde otro amor imposible volverá a encender la esperanza.